Buenos días, el presente trabajo se realizó en el marco de la práctica profesional de la licenciatura en Administración y se titula Propuesta de metodología de gestión de riesgos para empresa monopólica de servicios públicos. El mismo está bajo la tutoría del profesor Marcelo Adrián García. Como es evidente, en los últimos años hubo un gran crecimiento de la tecnología de la información en el área empresarial, lo que impulsó en gran medida los delitos cibernéticos. Como consecuencia, la gestión de riesgos tomó un papel fundamental en la seguridad de la información para mantener los activos protegidos de posibles amenazas. El presente trabajo se enfoca en una empresa monopólica de servicios públicos ubicada en Tucumán. En la misma, la gestión de riesgos es considerada uno de los pilares básicos de la seguridad de la información, sin embargo, no se encuentra en práctica. Por cuestiones de confidencialidad, la empresa será identificada bajo el nombre de fantasía SIC. Como situación problemática, se plantea que la empresa no cuenta con un área específica de gestión de riesgos, por lo que la información proveniente de las evaluaciones de riesgos queda dispersa, difícil de analizar y de gestionar. Además, la alta dirección no le otorga la prioridad que requiere. Como preguntas de investigación se plantean: ¿cuál es el estado actual de la empresa bajo estudio en cuanto a la gestión de riesgos de seguridad de la información? ¿Cuáles son las herramientas existentes para gestionar el riesgo? ¿Cuáles son los estándares internacionales de gestión de riesgos disponibles? ¿Y cuál es la metodología que más se adecua a la situación de la empresa? El objetivo general del trabajo es proponer una metodología de evaluación y gestión de riesgos adecuada, teniendo en cuenta las características particulares de la organización a objeto de estudio y los estándares internacionales relacionados. Como objetivos específicos se plantean: conocer las características particulares y el estado actual de la gestión de riesgos de la organización a objeto de estudio, identificar las distintas herramientas existentes para gestionar el riesgo y reconocer los distintos estándares internacionales de gestión de riesgo. En cuanto al marco teórico, se presentan los conceptos básicos para comprender el trabajo. Los mismos fueron extraídos del INCIBE. Amenaza es una circunstancia desfavorable que puede ocurrir y que cuando sucede tiene consecuencias negativas sobre los activos. Vulnerabilidad es la debilidad que presentan los activos y que facilita la materialización de una amenaza. Probabilidad es la probabilidad de ocurrencia de un hecho. Impacto es la consecuencia de la materialización de una amenaza sobre un activo, aprovechando la vulnerabilidad. Y por último, riesgos es la probabilidad de que una amenaza o vulnerabilidad se convierta en un daño real, que resulte en una pérdida, robo de información o detención de la actividad normal de la empresa. En cuanto al marco metodológico, se abordó el trabajo desde un enfoque cualitativo con un diseño investigación-acción. Los datos fueron recopilados mediante los siguientes métodos: sesión en profundidad, entrevista a expertos, revisión documental y datos secundarios. La sesión en profundidad se realizó con el objetivo de comprender el accionar diario de la empresa objeto de estudio. De la misma se pudo extraer como principal que, si bien la gestión de riesgo no es un proceso implementado actualmente en la empresa, se la considera un pilar básico dentro de la seguridad de la información. La entrevista a expertos se la realizó con el objetivo de adentrarse en el estado del proceso de gestión de riesgos. Se la realizó al responsable de seguridad de la información de la empresa, y se extrajo que en la empresa se realizan evaluaciones constantes de vulnerabilidades, se implementan políticas de autenticación y se cuenta con un procedimiento probado para responder a incidentes de seguridad. Además, se realizan copias de respaldo automatizadas con backup diario y copias offsite. Además, se realizó una revisión documental de los principales documentos de la empresa en cuanto a seguridad de la información, entre ellos la Política General de Seguridad de la Información, el Inventario de Dependencia de Activos, el instructivo que especifica los propietarios de los activos y el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. Como propuesta metodológica, se recomienda a la empresa crear un sector específico para la gestión de riesgos, designar un especialista encargado de llevar a cabo el proceso, asegurar el apoyo de la alta dirección, contar con herramientas que faciliten la gestión, utilizar un enfoque cualitativo como metodología de gestión de riesgos e implementar una matriz RACI. Se definieron las siguientes fases metodológicas a seguir. Primero, el análisis del contexto, definiendo el alcance de aplicación y el tipo de riesgos que se va a evaluar. Segundo, el inventario de activos y dependencias. Tercero, la evaluación estratégica de procesos para lograr identificar los procesos más críticos y clasificar los activos relacionados a estos procesos según dimensión de acuerdo a los siguientes parámetros. Cuarto, análisis de riesgo, primero identificando las amenazas guiándonos de la tabla propuesta por la ISO 27005 en el anexo C. Evaluación de vulnerabilidades, guiándonos de la tabla propuesta por la ISO 27005 en el anexo D. Determinación del impacto a través de los siguientes parámetros. Estimación de la probabilidad, clasificándola en baja, media o alta a través de los parámetros establecidos. Cálculo del riesgo, impacto por probabilidad. Diagnóstico de la situación de la empresa, realizando un informe para presentar a la alta dirección. Se recomienda incluir el cálculo del riesgo general, el cálculo del riesgo por dimensión, ranking de activos más riesgosos, ranking de vulnerabilidades y ranking de amenazas. Y por último, el tratamiento de los riesgos. Primero, la dirección debe definir un umbral de aceptación del riesgo,
y según este umbral se debe determinar el tratamiento correspondiente. Entre las acciones que se pueden realizar están evitar, transferir, mitigar, aceptar o compartir el riesgo. Y por último, se deben establecer medidas de control. Como conclusiones del trabajo, se presenta que implementar el proceso de gestión de riesgo es fundamental para la empresa a fin de garantizar la continuidad operativa, dado el tipo de servicio que brinda y la información que maneja. La metodología definida proporciona un marco sólido para abordar los riesgos y tomar decisiones justificadas en el negocio. Y por último, se espera que los resultados obtenidos puedan fortalecer los sistemas de gestión de riesgos de otras empresas del sector. Muchas gracias. Acá se presenta la bibliografía utilizada para el trabajo.